Presten atención que esta es la parte más complicada. Derecho. Palpo, espina ilíaca, póstero superior. Llego a S2, me voy a S1. Tengo ya la base sacra derecha, base sacra izquierda. Vuelve a bajar, por favor, Ángel. Baja. Una vez más, el lado izquierdo es el que se mueve. ¿Me interesa hasta este punto el lado que se mueve? No, me interesa el lado derecho, atentos, que no se mueve. Regreso. Una vez más, palpo masa glútea, me quedo acá ubicado en el ápex vértice. Vamos ahora a hacer el movimiento nuevamente, Ángel. Flexiono. Digamos que ahora puede suceder que en vez de que efectivamente se me quede fija el lado derecho, puede pasar que el lado derecho ahora sí se mueva. ¿Sí lo ven? Contrario, si en un principio la base superior derecha no se movió, dale de nuevo, dale baja, digamos que ocurre esto, derecho no se mueve, regresa, cuando ahora vuelvo a hacer el siguiente test, dale, resulta y acontece que ahora el que no se mueve es el izquierdo, ¿sí? En vez de que no se moviera todo de un solo lado, va a ocurrir que la base superior derecha no se movió, pero el vértice o el ápex del lado izquierdo tampoco se movió. Ahora aquí viene la pregunta del millón. Eso se llama un eje oblicuo, porque está pasando o cruzando la línea del sacro. Si yo antes hablaba de hemieje, que puede pasar, no movió del lado derecho, no movió del lado derecho, aquí puede ocurrir, no mueve de su lado derecho, pero tampoco mueve de su lado izquierdo. Eso es lo que se conoce como una torsión sacra. Ahora la pregunta es, ¿de qué lado está el sacro? O sea, tengo que buscar la manera de entender cuál es efectivamente la posición que adopta ese sacro. Ya tenemos entonces acá que, ejemplo, la base superior derecha de Ángel se fija, es decir, no se mueve, pero el vértice inferior izquierdo, vamos a decirlo, del otro lado, se encuentra fijo. Es decir, si lo vemos en este dibujo, esto no se movió y esto tampoco se movió. Cuando antes, pásame otro marcador, porque este está luchando contra. Cuando antes ocurrió, en el caso de Ángel, que más bien no se movió, no se movió. Esto es un hemieje. Esto es un eje oblicuo, o lo que vamos a conocer como una torsión sacra. La pregunta del millón es ahora la siguiente. Si la base del lado derecho no se mueve, pero el vértice del lado izquierdo tampoco se mueve, entonces ahora ¿cómo sé yo qué pierna voy a evaluar? Si antes con el hemieje ya sabía de calle que efectivamente tenía que evaluar el lado que está la fijación. ¿Ah? ¿Qué dijo? Una placa, ni siquiera se ve. Por lógica, guíese de la base, ¿sí? En el caso de él, fíjate, él tiene base del lado derecho, ¿verdad? Que no se mueve, vértice del lado izquierdo que no se mueve. Bien, eso es un eje. ¿Qué pasa? Muchos asumirán que porque como la base del lado derecho no se movió, es la que tengo que evaluar. No, es al revés. Como estamos hablando de un eje, efectivamente ahora usted va a tener que evaluar es la extremidad correspondiente al eje contrario. Si este es un eje tal cual que va derecho, izquierdo, usted va a evaluar primero es el izquierdo con respecto al derecho. ¿Sí me hago entender? No. Repito. Por eso dice que es complicado. Si yo tengo en mis hallazgos no se mueve derecho, no se mueve izquierdo, en vez de tú evaluar el lado derecho, porque como el eje cruza la línea media, es un eje oblicuo, usted tiene que evaluar es la extremidad contralateral, la base de la extremidad contralateral. Si en el caso de base superior derecha, vértice inferior izquierdo, como el eje está cruzando la línea media del sacro, usted tiene que evaluar efectivamente es la contraria. Entonces en el caso de Ángel me está dando derecho, ¿verdad? Base superior derecha fija,
vértice inferior izquierdo fijo, tendría que evaluar qué extremidad, la izquierda, porque es la que está cruzando el eje oblicuo, ¿ok? Ya yo todavía hasta este punto no sé, una vez más, qué posición está adoptando el sacro. Bien, recuérdense que en el caso de Ángel, ¿qué teníamos? Un hemieje derecho-derecho, ¿sí? ¿Qué significaba eso? Como está en anterior, rota hacia el mismo lado bajo la ley de Freyet, ¿cierto? ¿Qué significa? Que, en pocas palabras, que el sacro de Ángel, en vez de estar en esta alineación, está literalmente rotado hacia acá. ¿Bien? Eso es lo que está ocurriendo, porque está rotando sobre su propio eje hacia la derecha. Probablemente, cuando ustedes vean esta clase de torsiones, yo no voy a saber si probablemente el sacro esté o así o esté así. Tengo que buscar entonces primero el downing. Usted no me puede decir todavía qué posición tiene el sacro si usted todavía no se ha tomado el tiempo de hacer el downing. Entonces, base superior derecha fija, vértice inferior izquierdo fijo, ¿sí? La lógica te dice, diría, bueno, no, es que me voy con la base de la que no se mueve. No, váyase contrario a ella porque cruza el eje oblicuo. Es decir, usted tendría que evaluar el lado izquierdo y guíense siempre de la base, ¿ok? La base contraria a la que se encuentra fija es la extremidad que usted va a evaluar. Si ahí lo tengo del lado derecho, significa que tendría que evaluar efectivamente el lado izquierdo. No, no tiene nada que ver. No. Ojo, en el caso de él ahorita se vio así porque yo exageré, o sea, porque yo coloqué el dedo a propósito, pero no lo he manipulado. Ahora bien, cuando sea esa torsión, vuelvo y te repito, sacra, puede haber, como te digo, una torsión pélvica. Bien, colócate de nuevo acá, Ángel, por favor. Digamos que ahora, ¿verdad? Ángel me salió positivo, tal cual como lo mencioné, derecho fijo, izquierdo fijo. La lógica me dice que tengo que evaluar efectivamente el eje contrario. ¿Bien? ¿Qué sería? El lado izquierdo. Vamos a hacer la misma mecánica. Colócate boca arriba, hacemos efectivamente 3 puentes glúteos. ¿Soy yo o hace calor? ¿Será la menopausia que ya me está dando? Ya. ¿Por qué lo puede? ¿Ah? ¿Por qué hacerlo puede? Lo que pasa es que el puente busca como que la neutralidad de todos los músculos de cadena anterior, cadena posterior. Entonces es como que neutralizar, o como le dicen ellos, resetear. Igualito. Vamos al caso. Voy a hacer test para alargamiento. Acuérdate de que esta mano craneal estabiliza. Con esto hago la aducción, me encuentro por acá, bajo, 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 suelto. Bien. Si yo voy a valorar, efectivamente, que aquí no lo voy a anotar, aquí estoy persiguiendo un poquito de alargamiento. Ojo, a ojo clínico, un poquitico de alargamiento. ¿Reseteamos? Bien, voy ahora a hacer el test de acortamiento. Recuerda, hacemos un movimiento de abducción de cadera, hacemos la extensión y vamos a hacer un movimiento de rotación interna. Mantenemos, regresamos a la posición, valoramos y apreciamos, y vaya que aquí se nota que acortó bastante. Entonces, acortó más de lo que alargó, ¿cierto? ¿Eso es un ilíaco en qué? Primero, ¿en anterioridad o en posterioridad? Porque, vuelvo y te repito, alargó menos, ¿sí? Acortó más. Entonces, ¿es un ilíaco en anterior o en posterior? Posterior. En posterior, ¿ok? ¿Y es de primera o segunda intención? Segunda intención. De segunda intención porque hubo variabilidad. Como ahora el ilíaco sigue estando una vez más, efectivamente, en sentido posterior, el sacro, ¿hacia dónde se va? Anterior. Hacia lo anterior. Y si el sacro se encuentra hacia lo anterior, ¿hacia dónde rota? Hacia el mismo lado. En posterioridad es que el sacro rota contralateral. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que tomando en cuenta el episodio que acabamos de mencionar acá,
él va a tener lo que se conoce como un TDI, una torsión derecha-izquierda, ¿ok? ¿Por qué? Porque como me está rotando, estoy hablando de la extremidad derecha, ¿verdad? Que está teniendo una tendencia a que el sacro ligeramente esté rotando hacia la izquierda. Es decir, el sacro de él está en esta posición, tal cual si yo soy el elemento triangular, quiere decir que como el sacro está en posterior, en anterioridad, quise decir, voy a encontrarme en una rotación contralateral. Es decir, él está haciendo este movimiento hacia acá. ¿Bien? Ojo, siempre es bueno que tengan en cuenta, ¿verdad? Tomar el teléfono. Colócate por favor acá abajo. Imaginemos que aquí está el sacro de ambos. ¿Bien? Él en un principio tenía un hemieje derecho-derecho, ¿cierto? Si lo vemos acá, él lo que tenía era esto. Una rotación hacia la derecha del hemieje. ¿Bien? Ahorita ocurrió que efectivamente vi que tengo un ilíaco en posterior, el sacro se va a ir en anterior. Si el sacro se está yendo hacia lo anterior, entraría más que todo en una flexión o en una extensión. En una flexión. Entonces él va a hacer, ya sé que está en flexión acá, ya les está dando el derrame cerebral. Ya sé que está acá, está en esta posición. Bien, ¿qué va a ocurrir después? Como yo ahora determiné que efectivamente al ilíaco estar en posterior, él va a rotar contralateral, es decir, que él tiene el sacro en esta posición. Bien, observa que está rotando contralateral. Bien, de todas maneras, calma pueblo, que la semana que viene volvemos a repasar y vemos las técnicas a emplear. Repito una vez más, lo importante es, primero, identifique en qué posición está el ilíaco. Si usted sabe dónde está el ilíaco, ya usted sabe de calle dónde está el sacro. Y si usted sabe qué posición adopta el sacro, usted va a saber perfectamente hacia dónde va a rotar. Si el sacro se encuentra en anterior, usted sabe perfectamente que es porque el ilíaco está en posterior y por lo tanto él va a rotar homolateral. Si el ilíaco está en anterior, el sacro está en posterior. Y si el sacro está en posterior, significa que voy a rotar contralateral. Es como una fórmula. No les voy a exigir y tampoco les voy a pedir que es que tienen que saber eso de calle. Repito, si el ilíaco está en anterioridad, sacro está en posterioridad, y si el sacro está en posterioridad, va a rotar contralateral. Para resumirles y para facilitárselo, en la mayoría de los casos, ustedes siempre van a encontrar es un TDI, una torsión derecha-izquierda. Es decir, el sacro en su mayoría va a tener lo que él tenía ahorita, una tendencia a la base ligeramente rotar hacia la izquierda, porque el D significa que es la base derecha y la I te indica la dirección hacia donde está rotando. La mayoría de todos los seres humanos por causas traumáticas o posturales tienen TDI, una torsión de la base derecha hacia el lado izquierdo. Bien, en cambio un TDD significaría en pocas palabras que sería más que todo un hemieje o una torsión derecha-derecha, a menos que ese sacro esté en anterioridad por un ilíaco en posterioridad. Entonces fíjate que todo es anterioridad, posterioridad, anterioridad, posterioridad. Voy a dar, para que descansemos 15 minutos rapidito, porque llega la otra parte de la elaboración que